Chicos, buenas noches. Chicos, chicas, chicas. Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan, no? Sí, buenas noches con todos, chicos. El día de hoy vamos a comenzar con el curso introductorio de anatomía humana, para ustedes, chicos de la base 20. Y bueno, yo estoy a cargo en esta primera semana con el tema uno. Como han podido ver en el sílabus que les hemos mandado, hay una programación. Son 8 temas, les hemos dividido en 8 temas y cada tema lo va a dictar un estudiante. Somos en total 6 estudiantes. El día de hoy me toca comenzar a mí. Como pueden ver en la pantalla, en la diapositiva, mi nombre es Jefferson, soy Jefferson Cárdenas, estudiante de enfermería de la base 18, actualmente secretario general del centro y co-jefe de servicio de tópico de la posta San Fernando. ¿Sí? Comenzando con el tema uno, vamos a empezar primero con una introducción, una pequeña introducción. Acá vemos que estaba en la Facultad de Medicina, es la Facultad de Medicina de San Fernando, donde estudiamos estudiando si no hubiera pandemia. Y en la Facultad de Medicina, sí, qué linda la facu en sí. En la Facultad de Medicina vamos a tener el anfiteatro. Esta es la puerta del anfiteatro. En el anfiteatro es donde llevamos las clases de anatomía, las clases prácticas de anatomía. ¿Dónde están los cadáveres? Todo. Adentro del anfiteatro vemos acá a Hipólito Unanue, catedrático de anatomía. Y estos son los salones en el anfiteatro. Vemos ahí en las mesas cómo donde están los cuerpos y también colgados los esqueletos. Eso sería. Ahí es donde llevaremos las clases prácticas si es que no hubiera pandemia. Ahí estuviéramos llevando las clases prácticas. Acá vemos lo que vimos hace un momento en las mesas. Ahí vemos un cuerpo. A la mano derecha también otro cuerpo. Y ahí es donde llevamos las clases prácticas. Ay, qué cositas ver a alguien así. Yasmin, por favor, micrófono apagado. Chicos, todos, por favor, micrófono apagado. Y bueno, esta es una clase en el anfiteatro. Que está dictando allí, que está chapando el hueso, es Josué Matura, fue un estudiante de enfermería también y que ahora dicta clases de anatomía también. ¿Sí? Ahí los estudiantes están viendo cómo dicta las clases. Ahora sí, para comenzar, el tema uno, si han podido ver en el sílabus, eh, el tema uno tiene 3 puntos, está dividido en 3 puntos. El primer punto es bioseguridad, cuidados y técnica en el uso de mandil, guantes y del estuche de disección. En el segundo punto vamos a ver los conceptos básicos de la anatomía, posición y planos anatómicos, división anatómica del cuerpo humano. El tercer punto es estructura de los huesos, cartílagos y articulaciones. El día de hoy, jueves, vamos a ver los 2 primeros puntos, bioseguridad y conceptos básicos de anatomía. El día sábado vamos a estar viendo el tercer punto, que es huesos, cartílagos y articulaciones. ¿Sí? Comenzamos con el primer punto entonces, que es la bioseguridad. ¿Alguien sabe qué cosa es bioseguridad? Es un término que ha sido muy escuchado ahora por la pandemia en sí. Alguien lo puede escribir en el chat si tienen alguna noción de qué es bioseguridad, o si no, pueden alzar la manito o prender su micrófono. Me parece que no hay, entonces vamos, bioseguridad en sí es un conjunto de medidas y normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, laboral, educativo, entre otros, procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos presentes en el área del desarrollo del proceso, logrando la prevención de impactos nocivos contra la seguridad y la salud de las personas implicadas en dicho proceso, los trabajadores, los pacientes, los profesores, estudiantes, comunidad y el medio ambiente. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la bioseguridad? Con la bioseguridad se busca evitar accidentes, que el personal no adquiera algún tipo de enfermedad y que los pacientes no adquieran infecciones. Este tema de la bioseguridad es con el que se empieza el curso de anatomía porque luego de esto vamos a empezar a ir al anfiteatro que les mostré las imágenes y para eso debemos tener las nociones básicas de bioseguridad, cómo protegernos, el uso de mandil, guantes y todo ello. Por eso estamos viendo el tema de bioseguridad. Su objetivo es evitar accidentes, que el método que el personal no adquiera algún tipo de enfermedad, que los pacientes no adquieran infecciones. Ahora, ¿quiénes son responsables de la bioseguridad? Las autoridades, los de logística, la infraestructura, los de mantenimiento, los trabajadores o los pacientes.
¿Quiénes creen que son los responsables de la bioseguridad? Angie nos dice todos, Guadalupe nos dice uno mismo, Joao dice todos, hay que todos, bueno, la mayoría dice todos, y sí, en verdad, todos somos responsables de la bioseguridad. Los pacientes, nosotros, todo el personal de, de un hospital, todos van a ser responsables de la bioseguridad. Ahora, en la bioseguridad hay peligro y riesgo. ¿Qué es el peligro? Es una condición capaz de causar daño a las personas, propiedades o al proceso. El riesgo es la probabilidad de sufrir un acontecimiento no deseado traducido en daño a las personas, propiedades o daño al producto del proceso. Si no se entendió muy bien, hay que verlo con ejemplos a continuación. Acá tenemos un cuadrito diferenciando peligro y riesgo. ¿Qué es peligro? El material punzocortante es un peligro. El pinchazo es un riesgo. Las superficies contaminadas viene a ser un peligro. El contacto con microorganismos patógenos, que ya es ya la opción, viene a ser un riesgo. No usar respiradores es un peligro. Exposición a microorganismos patógenos, no, es un riesgo. Posturas inadecuadas, peligro. Gases y vapores, peligro. Polvos, peligro. Y los de la derecha, probabilidad de enfermedad osteomuscular, sobreexposición a sustancias químicas, sobreexposición al polvo, vienen a ser riesgo. ¿Sí? Luego tenemos las normas de bioseguridad. Las normas de bioseguridad son: evite el contacto de la piel o mucosas con sangre y otros líquidos de precaución universal. Utilice siempre los elementos de protección personal. Realice correctamente el lavado de manos antes y después de cada procedimiento. Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. No use joyas durante la realización de procedimientos. Y elimina adecuadamente los elementos punzocortantes. Más importante de estas normas de seguridad, en sí todos son importantes, pero ahora que lo estamos escuchando, el lavado de manos. ¿Cuándo debemos hacerlo? Antes y después de iniciar las labores. También antes y después del contacto directo con pacientes. Después de realizar un procedimiento invasivo, manipular objetos contaminados y manipular medicamentos. Siempre va a ser obligatorio lavarse las manos, siguiendo los pasos de la OMS. También usar los elementos de protección personal. Un elemento de protección personal es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad en el trabajo. Vemos que los equipos de protección personal tenemos el casco, guantes, gafas, botas, mascarilla. Otro importante también es el uso del mandil, el uso obligatorio del mandil. Más que todo el mandil o guardapolvo es obligatorio para ir al anfiteatro, donde les mostré las imágenes donde están los cuerpos, donde están los esqueletos, todo ello. Y también usar los elementos de protección personal. ¿Cuáles? El gorrito para el cabello, el uso obligatorio de la mascarilla y el uso obligatorio de guantes. Sin esos elementos no podemos entrar al anfiteatro. Como podemos ver acá, es una imagen adentro del anfiteatro. Acá vemos a un estudiante que está ahí tocando un cuerpo, y vemos que este estudiante no cumple con todas las medidas de bioseguridad en sí. Tiene los guantes limpios, sí, y el guardapolvo, pero vemos que no tiene el gorrito en su cabeza y al parecer tampoco tiene mascarilla. Así que eso no está cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Si lo ve un docente, lo va a sacar del anfiteatro. Debemos usar gorrito, como vemos en la imagen, y mascarilla. La mascarilla debe cubrir nariz y boca. Ojos no, en sí, como vemos en la imagen, no. Solamente la mascarilla, nariz y boca es lo que debe cubrir. ¿Ya, chicos? Bueno, en sí no quiso mostrar la cara, así que... Pero sí, la mascarilla se usa correctamente solamente nariz y boca. Ahora pasemos a los conceptos básicos de anatomía. Ese es el segundo punto. Los conceptos básicos. Comencemos con anatomía. Anatomía es la ciencia que estudia la estructura y forma del cuerpo humano. La anatomía viene del griego anatomos, que significa ana por medio de y tome corte. Su equivalente en latino del griego anatomos es disección. Disección, separar, y secae, cortar. Repetimos, el concepto de anatomía es la ciencia que estudia la estructura y forma del cuerpo humano. Generalidades. Fernel, que fue el que acuñó el término fisiología, dijo una frase muy interesante, que la anatomía es a la fisiología como lo que la geografía es a la historia. Aunque la anatomía estudia la estructura, siempre se debe considerar estructura en función en conjunto,
Sabemos que la anatomía se encarga de estudiar la estructura del cuerpo humano, todas las partes, y la fisiología se va a encargar de saber cómo funciona cada parte del cuerpo humano. Por eso siempre vamos a una complementar, anatomía con fisiología. Justamente en este curso que ustedes van a llevar el próximo ciclo, de no solamente es anatomía sola, el curso se ha unido con fisiología y se llama anatofisiología. Una semana van a llevar anatomía, una semana van a estar llevando fisiología. Y bueno, pasamos a la organización general del cuerpo. Esto creo que casi todos lo sabemos. Eh, Está la organización de células, tejidos, órganos y sistemas. La célula es la unidad estructural del cuerpo humano. Los tejidos son un conjunto de células con una diferenciación similar que funcionan y se organizan en forma integrada. Varios tejidos se reúnen para formar un órgano que constituye una unidad anatómica delimitada. Los órganos pueden ser agrupados de acuerdo a su función en sistemas. Los sistemas están formados por el conjunto de órganos que sirven para desempeñar una función compleja. ¿Alguien me dice qué sistemas hay? ¿Cuáles? Me mencionan algunos sistemas por el chat. Tenemos el sistema nervioso, el tegumentario, el respiratorio, el circulatorio. Sí, justamente si han revisado el sílabus que les hemos mandado, en las siguientes clases vamos a ir revisando cada por sistemas, se va a ir viendo la anatomía. Seguimos con las generalidades de la anatomía. Existe la anatomía de superficie. La anatomía de superficie es el resultado de las características externas. Es, Esta es un estudio mediante imágenes. Se encarga del estudio y descripción de los diferentes aparatos, sistemas y órganos del cuerpo humano, en su representación con los diferentes procedimientos de imagen empleados. Tenemos en la anatomía radiológica la radiografía, la ecografía, la tomografía o también la resonancia magnética. Tenemos también la anatomía endoscópica, que es la visión de determinadas zonas del cuerpo a través de una cámara. Acá podemos observar el intestino, el duodeno, el recto, entre otras partes. También tenemos la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica. Acá podemos ver la primera qué cosa creen que sea este tipo de anatomía, la imagen de la izquierda. En los tipos de anatomía que les he mencionado, este es un tipo de anatomía, la anatomía de superficie, lo que podemos observar a simple vista. Y la de la derecha es una anatomía radiográfica. Vemos acá una radiografía de tórax. Acá podemos ver la clavícula, la escápula, el pezón, el hígado por acá, y así se pueden observar otros mediante una anatomía radiológica. Esta es una visión laparoscópica. ¿Qué tipo de anatomía es? Es el tercer tipo, la anatomía endoscópica, ¿sí? En la cual se mete una camarita por dentro y mediante eso se empieza a estudiar la anatomía. También tenemos dos tipos de anatomía, la anatomía sistémica y la anatomía regional o topográfica. La anatomía sistémica estudia la anatomía desde el punto de vista de los sistemas. La anatomía regional o topográfica estudia la anatomía por regiones. En la regional, por ejemplo, se estudia, por ejemplo, solamente toda la parte de la cabeza, de ahí toda la parte del brazo, toda la parte de tórax. Ahora, cómo nos enseñan en nuestra escuela, en la facultad? Nos enseñan mediante la anatomía sistémica. Estudiamos la anatomía desde el punto de vista de los sistemas. Vamos a ir viendo sistema por sistema y mediante eso vamos viendo en total el cuerpo humano. Luego vamos a pasar a ver los términos de posición y dirección. Vamos a ver la posición anatómica. Debe haber una correcta posición anatómica para poder estudiar el cuerpo humano. ¿Cómo debe ser esa posición? Debe tener el cuerpo erecto, las cabezas, ojos y dedos de los pies dirigidos hacia adelante. También los miembros superiores extendidos a los lados de manera que las palmas de las manos miran hacia adelante. Así como podemos ver en la imagen, vemos que las palmas están mirando hacia adelante. Los pies, también los dedos de los pies hacia adelante. Cuerpo erecto, cabeza, ojos y dedos de los pies dirigidos hacia adelante. Esa es la correcta posición anatómica. Luego acá vemos
cómo está la correcta posición anatómica, con las palmas hacia adelante, pies hacia adelante, cabeza, todo cuerpo recto, y vemos un plano frontal, un plano sagital y un plano transversal. Como podemos ver acá, el plano frontal o coronal divide, divide el cuerpo en dos, y el plano sagital también, pero en izquierda y derecha. El plano horizontal lo corta por el medio. ¿Qué son los planos? Son un bloque que lo va a cortar en dos partes. Acá lo vamos a ver mejor. El plano medio es el plano de corte vertical, que pasa longitudinalmente a través del cuerpo y lo divide en mitades, en derecha e izquierda. Determina las líneas medias anterior y posterior. ¿Sí? Este es el plano medio, el de verdecito, y lo divide en dos al cuerpo humano, en izquierda y derecha. El plano sagital es cualquier plano vertical paralelo al plano medio. ¿Sí? También el plano medio, paralelo a él, tenemos al plano sagital. El plano frontal o coronal es cualquier plano vertical que corta el plano medio en ángulo recto y divide el cuerpo en anterior y posterior. ¿Cuál es el plano frontal? Es el de acá, el de la izquierda, este es el plano frontal. Lo divide en anterior, la parte de atrás, y posterior, la parte de adelante. ¿Sí? Y por último tenemos el plano horizontal, que es el plano perpendicular a los planos medio y coronal. El plano horizontal es el de acá, el último, el tercero. Lo divide en dos, en una región horizontal. Acá podemos ver el plano medio, el cual pasa por el eje vertical. El eje vertical, bueno, los ejes son como una flecha que atraviesan el cuerpo humano. El eje vertical está exactamente en el punto medio de todo el cuerpo. Y el plano medio lo atraviesa, lo divide en izquierdo y derecho. Acá también podemos observar el plano coronal. El plano coronal lo divide en posterior y superior. Posterior es la parte de adelante y la otra es la parte de atrás. Acá tenemos a los ejes. Los ejes son, como les dije, unas flechas que atraviesan el cuerpo. Tenemos al eje vertical, que es este de acá. Tenemos al eje transversal y al eje antero-posterior. Esos son los tres tipos de ejes. Acá tenemos a los ejes y al plano horizontal. El plano horizontal, como ven, pasa por el eje antero-posterior y el eje transversal. Y el plano horizontal divide el cuerpo en superior y en inferior. Inferior, la parte de abajo, y superior, la parte de la cabeza, tórax. También tenemos algunos términos, que es, por ejemplo, medial. ¿Qué significa medial? Significa más próximo del plano medio. Y lateral significa más lejos del plano medio. Por ejemplo, ¿cuál es medial? El cuello podríamos decir que es medial, porque es más próximo al plano medio. ¿Sí? La parte del cuello sería considerado medial porque es más próximo del plano medio. Lateral serían las manos, que es más lejos del plano medio. Intermedio designa lo que se encuentra entre dos estructuras, una medial y otra lateral. En anterior o ventral es más próximo al frente del cuerpo y posterior o dorsal es más cercano a la espalda o al dorso. Más cercano al espalda o dorso, un ejemplo de ello tenemos al codo. El codo, como está mirando para atrás, es más cercano a la parte dorsal. Sería considerado posterior o dorsal. Tenemos también superior, que es cráneo o cefálico. Es más cerca de la parte más alta del cuerpo. Acá también tenemos el cuello, que es más cerca de la parte más alta del cuerpo. Inferior o caudal, más cercana a la parte más baja del cuerpo. Y también tenemos el término proximal, que es más cercano, y distal es más lejano. ¿Sí? Esas palabras proximal y distal lo van a estar escuchando, por ejemplo, un dedo va a ser más proximal al plano horizontal, y los otros dedos van a ser más distal al plano horizontal. ¿Qué quiere decir distal? Que es más lejano. Proximal, más cercano. Tenemos el dedo pulgar, que va a ser más cercano al plano horizontal, y los otros dedos van a ser más lejanos al plano horizontal. Ahora pasemos a las posiciones especiales. Tenemos a la posición de Trendelenburg. En medicina, la posición de Trendelenburg es aquella en que se coloca el paciente en decúbito supino,
y con la cabeza más baja que los pies, de tal forma que se favorece por efecto de la gravedad el retorno de la sangre venosa hacia el corazón a través de la vena cava inferior. Acá hemos visto que también existe otra posición que es de cúbito supino, así que, bueno, primero, de cúbito supino o también llamada de cúbito dorsal. Esta posición es la más usada. Y bueno, es decir, como que, como dormimos o sí, como podemos ver en la imagen, de cúbito dorsal o supino, es el paciente totalmente echado, en posición recta, cabeza, cabeza recta, todo mirando hacia arriba, como podemos ver en la imagen. Tenemos decúbito supino, que es mirando hacia arriba, decúbito lateral, hacia un costado, y decúbito prono, que es hacia abajo. Ahora sí, pasemos a la posición de Trendelenburg que estaba mencionando hace un momento. Esta, como le dije, la cabeza va más bajo que los pies, de tal forma que se favorece el efecto de la gravedad en el retorno de la sangre venosa hacia el corazón. ¿Cómo es la posición de Trendelenburg? La cabeza está más baja que los pies. Esto con el fin de que el retorno de sangre, por la gravedad, el retorno de sangre sea más rápido hacia el corazón. También tenemos la posición de Trendelenburg invertido. Esta se utiliza para la cirugía de cabeza y cuello. Puede también ser de ayuda en los procedimientos que comprometen el diafragma y la cavidad abdominal superior, ya que permite que el contenido abdominal descienda en dirección caudal, hacia los pies, o sea. Esta posición es todo lo inverso a la anterior. En la anterior veíamos que la cabeza está por debajo de los pies. En cambio, en esta de acá, la cabeza va a estar más alta que los pies. Y también tenemos la posición de cúbito ventral, que mencioné hace un momento, es mirando hacia abajo. Esta es la posición de cúbito ventral. De cúbito lateral es hacia un costado, como podemos ver en la imagen. Esta es la posición de cúbito lateral. Tenemos la de cúbito dorsal, side izquierdo. Side izquierdo, ¿por qué? Porque está con la mano izquierda hacia un costado, como lo podemos ver. ¿Cómo sería side derecho? Con la mano derecha hacia el otro costado, ¿sí? Son posiciones que se usan para diferentes tipos de operaciones. Cuando se quiere operar la parte izquierda, lo ponen en esa posición. La parte derecha sería con la otra mano. Y así esas posiciones se van usando para diferentes tipos de operaciones. Depende del tipo de operación que le hagan al paciente, depende en dónde se le va a hacer, es la posición en la que va a estar el paciente. Eso sería todo con respecto a las posiciones en sí, con respecto al punto 1 que es bioseguridad y el punto 2 que son los conceptos básicos de anatomía. Luego ya se irá profundizando con más cosas. Eso sería todo. Muchas gracias en sí. Y bueno, antes de acabar, comentarles que la clase va a ser subida al drive de la biblioteca virtual, igual que las diapositivas, y ahí también van a poder encontrar las clases de los demás cursos. Ahora, antes de acabar, un pequeño repaso de todos los términos que hemos visto en sí. ¿Alguien me indica qué es de la mano izquierda y de la mano derecha? Verdecito. Y las líneas puntiagudas, si lo pueden escribir en el chat. A ver si se acuerdan cómo se llamaba la parte verdecita y las líneas puntiagudas. Dicen eje vertical y plano medio. Claro. Tenemos que las líneas puntiagudas que pasan por el medio del cuerpo es el eje vertical. Y el fragmento verde es el plano medio. Luego, ¿cómo se llama esta posición? A ver, dicen decúbito supino, Pamela también dice supino, Carla dice cúbito dorsal, Fabiola supino, sí, sí, su nombre es decúbito supino. Ahora vamos a ver cómo debe estar correctamente, cuál es la posición correcta del paciente, ¿sí? Cómo debe estar correctamente, cuál es la posición anatómica. ¿Cuál creen que es? ¿La primera, la segunda o la tercera? Sí, la primera. La segunda no es. Vemos que las palmas no las tiene hacia adelante ambas
Y en la tercera vemos que las palmas están hacia el costado. En cambio, en la primera las palmas están hacia adelante, cada cuerpo derecho, los pies también mirando hacia adelante, no mirando hacia un costado. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. El día sábado vamos a estar viendo la parte de los huesos, vamos a estar viendo todos los huesos. Y la próxima semana estarían tocando los músculos con el siguiente expositor, que si no me equivoco es Joaquín. Bueno chicos, eso sería todo en sí por el día de hoy. Gracias por haber asistido. El día de hoy hemos comenzado con los conceptos básicos de anatomía y poco a poco ya se va a ir profundizando más y vamos a ir viendo ya más estructuras del cuerpo humano.